¿Qué tal amigos? Encantados de saludarles. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista con Jerez, que como sabemos, bueno, ya se transmite por Latina TV. Estamos en nuestra plataforma digital www.latinatv.com. Recuerden que también está en nuestro canal YouTube, Latina Medios Barquisimeto. Y la conexión que hacemos con todas las cable operadoras que transmiten la señal de Latina TV, el canal que marca la diferencia. Gracias siempre por el apoyo con la entrevista con Jerez. Hoy nos vinimos a un espacio muy querido, tiene una profunda significancia para muchas cosas, ya se van a dar cuenta, y entre otras cosas pues es prácticamente la expresión y la reserva moral, ética, profesional de muchas cosas que pasan en Venezuela que están vinculadas con el mundo de la administración, de la contaduría, de los tributos. Tiene una altísima carga de responsabilidad en ello y por supuesto es uno de los gremios más grandes de Venezuela en materia de agremiados. Y es una profesión sin duda alguna apasionante para muchos y es hoy día un aliado fundamental en la prestación de la administración pública y privada. Y hemos querido venir precisamente a conversar con un buen amigo de muchos años, pero además también para nosotros un referente moral también del ejercicio de la contaduría pública. Tiene muchos años, 33 años ya como egresado y practicante de la profesión como licenciado en contaduría pública. Además es especialista en auditoría y actualmente ocupa el cargo de presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. Hoy la entrevista con Jerez es con el licenciado Juan Romero. Juan, ¿cómo estás? Grato saludarte. Vale, simplemente honradísimo de que nos acompañen aquí en nuestras instalaciones, Douglas. Es cierto, viejo amigo ya de unos cuantos años. Sí. Y por supuesto te reiteramos la bienvenida a esto, a tu espacio. Casi que contador público por antonomasia. Sí, señor, honorario. Casi que honorario. Hay muchas cosas con las que uno puede abordar desde lo que es el trabajo gremial. Y este sobre todo que tiene un papel tan importante en el Estado, en la República, en el país. Pero detrás de todo esto siempre hay figuras, hay personas que como tú han venido marcando un referente, han dejado un elemento inspirador para el gremio y para la vida profesional y para la vida toda. Entonces la pregunta es imperativa, ¿por qué eres contador público? Bueno, originalmente mis primeros pasos fueron en el área precisamente administrativa contable, ya hace unos cuantos años atrás. En el año 81 iniciaron estos pasos en una unidad de nómina de un viejo instituto llamado de Crédito Agrícola y Pecuario. Ahí empecé yo a dar mis pininos sobre la parte de lo que eran las retenciones y las contribuciones para fiscales, ¿no? Y lo que era el registro del tema de las nóminas, las prestaciones sociales y ese tema. Y de ahí en adelante creo que eso marcó mi vida hasta el sol de hoy incluso, ¿no? Sí. Y estamos hablando ya de una cantidad de años enorme, ¿no? Ya estamos hablando más de 45 años que yo inicié ese tema ya por allá en el año 81 más o menos. 81. ¿Llegaste ahí que por necesidad de trabajo? Sí, realmente estaban solicitando auxiliares, eso se hacía en prensa, porque era un tema en aquel entonces. Eso, se hacía en prensa en aquellos entonces, se llamaba concurso la gente, y yo entré a ese Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, y me hicieron unos exámenes, un tema de allí, y bueno, quedé en ese tema. Por demás, de verdad que fue para mí una gran escuela, eso. ¿Y el gusto años por los números de la contabilidad pública, que de familia o eres el único? No, realmente de familia soy el único, ¿no? ¿Eres el único? Sí. Eso quizás por el mismo tema de que era muy joven, en aquel entonces, estamos hablando de 18, 19 años metido en ese tema. Le puse un mundo porque se trabajaba precisamente por primera vez yo veía lo que eran los cálculos a través de computadora y eran tarjetas perforadas, era toda una cantidad de elementos, backup en cinta, y eso en un determinado momento a cualquier persona le llamaba muchísimo la atención. Ajá. Y entonces bueno, ahí se dieron mis primeros pasos de cálculo de todos esos elementos. Te atrapó. Sí. ¿Siempre viste eso como una posibilidad de desarrollo personal? ¿Viste eso como esta es la profesión que quiero? Sí, realmente después tuve unos grandes profesores en unos elementos que se llamaba Fundamental, que fue donde yo empecé a ver lo que era todo el tema de la parte laboral,
que a fin de cuentas hoy en día es lo que me identifica en mucho de mi ejercicio profesional. Y en aquel entonces había unos cursos precisamente de todo lo que eran los cálculos laborales, que yo los ponía en práctica precisamente en el tema de la nómina que hacía, que eran contribuciones para fiscales y por supuesto los cálculos que la ley tenía. Eso me marcó y hoy en día incluso mi especialidad fue hacer auditoría y mi trabajo de grado fue precisamente con auditorías laborales, causalmente de ese mismo tema. ¿En algún momento viste esto o la profesión como que el camino incorrecto o siempre fue la luz que te marcó la ruta hacia el desarrollo personal? Siempre, incluso para aquella época, había mucho de que los diplomas que se llevaban a casa era el deseo de papá o de mamá, muchas veces no era ni siquiera el deseo del alumno, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, quizás al inicio, cuando uno sale siempre el tema temeroso, quizás con muchos elementos de la academia, pero a veces poca práctica y poca experiencia para salir a la calle. Sobre el tema, bueno, yo tenía mi visión sobre lo que era la base de la parte laboral y por supuesto ese tema de las contribuciones y la parte contable y lo que te decía del tema de la nómina. Sí, había un sustico medianamente, pero sí, siempre supe que era mi vía porque causalmente esa formación que yo recibía a nivel de la universidad y a nivel de los cursos, fue lo que precisamente me marcó profesionalmente para hoy en día. ¿Ya hijos? Sí, tengo 3 hijas. ¿Tres hijas? 3 hijas. ¿Ya grandes? Ya... Sí, sí, mi hija mayor. ¿Abuelo? Sí, todavía abuelo 5 veces. Sí, qué bien. 5 veces, sí. Mi hija mayor está en Dominicana, mi hija intermedia está en Argentina. Ajá. La mayor tiene tengo con ella 2 nietas hembras, hablan dominicano que mejor que cualquiera haber nacido allá. Tengo 3 nietos en Argentina, 2 varones y una hembra. Todos hablan idéntico a Maradona si estuviera con nosotros. Y la última que está estudiando precisamente aquí en Barquisimeto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de la fisiatría y ese tema. Ajá. Ese enfoque desde la familia, desde lo que uno quiere para los hijos, de lo que marca la ruta del hombre y la mujer cuando proyectan ese modelo de vida o proyecto de vida, marcan en los hijos siempre como que de alguna manera una brújula. ¿Tú sientes que en tu caso la contaduría pública, a lo que le has dedicado vida, tiempo y espacio, ha servido de ruta para tus hijas? Sí, yo creo que sí. De alguna manera, mis hijas se criaron y viendo el tema profesional, viendo el tema gremial, porque causalmente, como tú decías en la introducción, 33 años metido aquí, ellas ya desde pequeña ya veían el tema de la profesionalidad. Cuando uno se vestía, incluso la mayoría decía, yo no me quiero vestir de licenciada, porque aquí hablaba era de ropa que era muy formal, ¿no? Ajá. Y entonces eso la formó. Ninguna se fue por el tema de lo que fue la contaduría. La mayor precisamente estudió lo que es comunicación social en el Zulia. La intermedia estuvo estudiando lo que era ciencias de la, ¿cómo se llama esto? De la alimentación, ¿ok? Y después emigró a Argentina. Allá es el tema hasta con bisutería, trabaja con cuero, todo ese tema, ¿no? Y la última que sí, que estaba medianamente en el área médico, ¿ok? En este momento que está trabajando con lo que es fisioterapia, ¿no? Haciendo ya en el 3er año de fisioterapia y se fue por ese lado de la parte de la salud, mejor dicho. ¿En qué crees tú que han influenciado en ellas tu trabajo, tu profesión? El tema de estudiar, La única que no está graduada, que es mi intermedia, la hija intermedia, es una devoradora de libros, pero tal de que a veces me pregunta, papá, ¿cuál es el último libro que estás leyendo? Y cuando estoy, tú sabes, en esos baches que no estás haciendo ninguna lectura, me da vergüenza, ¿no? Porque dice, sí, es verdad, que has leído últimamente, ¿no? Y entonces, pero sí, son devoradoras de libros. Mi hija mayor está precisamente, aparte de que es eso, está trabajando con educación. Y la más pequeña de mis hijas, la última, bueno, está entre las 2 mejores promedios ahorita, entre el 1 y el 2 de la promoción en este momento. Claro, eso sin duda alguna es como recoger la cosecha de esa siembra. Sí. ¿Y qué sientes, además de esa siembra en tus hijas, que has sembrado en el gremio, participando y dirigiendo en el gremio de contadores públicos? Sí, la representatividad a veces es un tema más profesional que más que una cara. Nosotros somos un cuerpo colegiado,
donde estamos conformados ya en el Estado Lara más de 14.000 contadores públicos. Por supuesto están allí toda la gente que se inscribió desde el año 73 a la fecha, 52 años. Esos CPCs son para toda la vida. Por supuesto ya muchos de ellos no están en este plano terrenal, muchos de ellos se fueron del país. Hay una cantidad enorme que salieron del país, que los tenemos como precisamente en el estatus fuera del país. Tenemos una cantidad de personas que simplemente obtuvieron un título, probablemente nunca generaron esto como trabajo, sino lo que tú acotabas al principio, quizás era llevarle un título para complacer a papá o a mamá, o simplemente se fueron por otras vías que probablemente el cliente no satisfacía, sino que era el hecho de montar una empresa o de hacer un esfuerzo de emprendimiento, como se diría hoy en día, que simplemente era convertirse en empresario a los efectos de buscar una vida. Somos 14.000 contadores públicos. Cada vez que un contador público hace un buen trabajo, cada vez que un contador público hace una charla, cada vez que un contador público toma un nivel de cuarto nivel o quinto nivel, un doctorado, ese contador público representa lo que es el gremio, más que esta infraestructura, más que su junta directiva. Por supuesto, nosotros hemos tratado de hacer lo máximo posible con todos los avatares que se tiene dentro de esta sociedad, y hemos tratado de mantener este colegio como uno de los mejores colegios, no solamente en infraestructura, sino en superestructura, porque lo que es la parte de la educación continua y lo que es la parte del desarrollo profesional precisamente forma ese elemento que a fin de cuentas todos representamos a los contadores públicos. Esta es la entrevista con Jerez. Ya esta introducción coloca en contexto que estamos hoy en la sede del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, y la entrevista es con el licenciado Juan Romero, presidente de este gremio actualmente. Ya 8 años, ¿no? Sí, 8 años como junta directiva. 8 años esperando que se dé el proceso electoral autorizado para ir al descanso. Sí, señor, yo mediante. Hacemos una breve pausa y al regreso más de la entrevista con Jerez. Seguimos conversando con el licenciado Juan Romero. Estamos en uno de los espacios del colegio. Esto es el salón. El gran salón. El gran salón. Hasta aquí se hacen los eventos. Así se hacen. La juramentación, todo eso. Exactamente. Las aquí, asambleas. Las asambleas. Este es un espacio de mucho sentimiento interno, porque bueno, aquí se reúnen cada vez que sea necesario, de acuerdo a los estatutos, a la normativa, a lo extraordinario. Este es un espacio importante del gremio. Y te quería precisamente en esta parte del programa preguntar eso, ¿no? Porque integrar un gremio es una forma, es un espíritu. En Venezuela, leyes que regulan la necesidad de que cada profesión se vaya a su respectivo colegio, se afilie, tenga una certificación, unos códigos, tenga todo eso en regla para poder ejercer la profesión de forma legal y de forma correcta en Venezuela. El mundo de la contaduría pública es tan diverso y ya ha tenido tanto auge en Venezuela que a veces cuesta distinguir entre un contador o un administrador. A veces cuesta mucho saber quién es TCU, quién no. Este es un trabajo, mucho de lo que se ejercita, que cuela mucho en el arte del saber, gente que aprende incluso de forma empírica y aprenden a desarrollar, a llenar libros, a llevar contaduría. ¿Cuál es la línea delgada de esta profesión versus esa realidad que hoy día convive con la contaduría pública? Sí, realmente es cierto, es demasiado permeable, ¿no? De hecho, por eso es que quizás en algunos países, y puedo citar por ejemplo España, el tema de lo que es la administración, la contaduría y la economía prácticamente van fusionadas en un solo profesional, porque esa línea tan delgada que es la toma de decisiones, no solamente a nivel de lo que es proyectar una información, por ejemplo, que sería hacer información prospectiva, es decir, mirar hacia el futuro, pudiera tener visos de un economista, o analizar mercado de valores, el mercado de los elementos para hacer inversión, pudiera ser un economista. Establecer que las formas, maneras de proceso, las formas y maneras de atacar lo que son cada una de las formas de crear información, de mantener información, de modificar información, pudiéramos estar en presencia de un administrador. Y por último, quizás el tema de los registros y cálculos y valores para sus efectos de análisis sería un contador público.
no es fácil, no es fácil identificar, y precisamente al principio conversamos fuera del aire, te decía que el tema de las ciencias sociales ha tenido muchas aristas y realmente hay competencias a veces que son asumidas por personas que probablemente llegan hasta un valor básico de hacer un trabajo. Estructurar un estado financiero debe haber, y entonces lo que es los activos y el pasivo del capital probablemente no necesita un tema de maestría ni cuarto nivel, porque a lo mejor es una fórmula interesante. Esto lo puede asumir un tema de un técnico, pero cuando vas a hacer un análisis de esa data y para tomar las decisiones y trabajar con indicadores, con temas de gestión, ya la profesionalidad deja atrás el simple hecho, ¿cierto?, de colocar de manera ordenada unos temas para que cuadre un debe y un haber. Es muy difícil en Venezuela, es tal, y lo que tú decías, a veces es complicado ver hasta dónde llega la función de un administrador, hasta dónde llega un economista y hasta dónde llega un contador público. Creo que el tema multidisciplinario es un tema que por demás deberían ser utilizados no solamente en la administración privada, sino también en la pública, porque al fin de cuentas son visiones, temas encontrados que de alguna manera van a dar puntos de vista que probablemente sea más fácil construir lo que es las soluciones y posibilidades. Y este país necesita soluciones y posibilidades. Y en este caso, reunir a todos los profesionales sobre un tema, no importa que profesionalmente no tengas ese background que te permita decir yo soy especialista en tal situación, creo que la posición y el tema de la resiliencia y el tema de haber solucionado tantos escollos, creo que nos hace a nosotros los venezolanos unas personas que nos damos cuenta de que cuando hay un problema hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo. Y buscamos la solución, y a veces hay unas que son descabelladas, pero que probablemente sean las reales y las únicas que podamos hacer. Y hablando de eso, ¿qué escollos ha superado el Colegio Contador? Oye, mira, el tema económico para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque el tema, mientras la economía está, los engranajes están dando vuelta, los contadores públicos están haciendo su trabajo. El tema de la falta de lo que son créditos bancarios, lo que es el tema, la gente ha entendido que los emprendedores es una persona que tiene una idea, pero realmente un emprendedor tiene que tener visión de empresario, ¿ok? Lo que pasa es que se ha minimizado mucho el tema de emprendedor, del emprendimiento, pensando que es simplemente alguien que se le ocurrió, tiene una idea de cómo ganar dinero, pero para ganar dinero tienes que tener orden, tienes que tener elementos contundentes de establecer si estás obteniendo utilidad o no, si puedes acometer lo que son los temas tributarios, los temas legales de cualquier índole. Entonces esto nos ha traído, de repente el escollo ha sido que nos hemos tenido que mantener precisamente de esos 14.000 contadores públicos con un nivel bajo para mantener esta superestructura. Pero en un determinado momento los contadores públicos han respondido y creemos que sigue siendo uno de los mejores gremios del Estado, por lo menos, y del país, por supuesto, como federación, como todo, pero que se ha ido solucionando y nos hemos reinventado de alguna manera. La fuerza de un gremio como este, sin duda alguna, reposa en quienes lo aglutinan, quienes le dan vida, quienes lo desarrollan. En esa línea delgada de poder interpretar el papel del contador público, vista tu experiencia, tu vivencia, el desarrollo que has tenido profesional y gremial, a tu juicio, en tus palabras, ¿cuál debería ser el perfil de un contador público? No el que determina la academia, ni el que determina quizás el grado de la ley, sino de acuerdo a tu lectura personal, si te colocaran en la tarea de hacer un decálogo que norme el perfil de un contador público, ¿cuál debería ser? Sí. Mira, cuando yo recibo a mis nobles contadores públicos que le vamos a entregar su número de colegiatura, yo lo primero que les digo es que acuérdense, el contador público, por su formación académica tan amplia, vamos a trabajar con costo, con presupuesto, con contabilidad, con auditoría, con laboral, con contribuciones fiscales, parafiscales, y lo que es el tema de la organización, métodos, toda una cantidad, una suerte de elementos allí que se supone que estamos formados precisamente para atender dentro de lo que es en este caso, cualquier entidad, sea pública o privada. Un contador público sin orden es difícil. A veces uno lo dice de la boca para afuera, no es fácil tener orden,
Pero si tuviéramos orden, les digo yo a los muchachos, si tuviéramos un orden, amén de la parte académica, no tuviéramos estos kilos de más, no tuviéramos los 2 divorcios o 3 divorcios encima, tuviéramos el carro en mejores condiciones, no se nos olvidaran porque no tenemos una agenda. ¿Okay? Tener orden no es fácil, pero yo creo que en cualquier profesión, y la de contador público, es vital. Tercero, ser contador público, amén de obtener esto, yo creo que uno de los elementos más grandes que tiene es que cuando la gente habla de globalización, cuando la gente habla de una profesión global, la de contador público es absolutamente global. Todas las normas y todos los procedimientos y la forma de lo que es la parte de registros, contables, tratamiento de información, forman parte de normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría, las cuales año a año el mundo, formando precisamente esa asociación internacional de contadores públicos, pone su granito de arena y su espacio, su experticia a los efectos de modificar cada uno de estos elementos. En definitiva, cuando tiramos el birrete y salimos y llegamos al gremio, que estábamos muy felices, te tengo malas noticias, porque hay otra cuarta mal, que es que en Venezuela el tema legal vive cambiando mes a mes, día a día. Todos los días hay un cambio, todos los días hay una modificación, todos los días hay una sentencia, una providencia que de alguna manera cambia la forma de abordar y de ver cómo es el profesional. Entonces, esos 4 puntos de vista, ¿verdad? Lo que es en este caso los cambios que tiene las leyes venezolanas, el tema de ser una profesión altísimamente internacional a nivel de lo que es la globalización, el tema de tener un orden específico, ¿verdad? Y por supuesto, partir de que usted representa ahora a su familia y a una profesión, creo que son con esos 5 elementos, creo que yo pudiera definir cuál es el perfil que tiene que tener un contador público, luego de formación. Un contador público, si no mantiene ordenado su cuarto, no podría ser. Es correcto, es correcto. El valor ético de la profesión. Toda profesión demanda un valor ético, siempre, ¿no? Que es la conducta del individuo. En Venezuela, y una vez lo conversamos, creo que lo conversamos, estábamos por allá en la otra casa de Unión Radio, el valor ético versus la conducta del individuo, pero también el valor ético de la sociedad, de cómo ven al contador público. Y en una oportunidad, en Venezuela corrió con mucha fuerza esa frase de que quiero un contador público bueno, pero que me ayude a evadir, ¿no? Que me ayude a saltar la cosa para poder yo ganar más. Y muchos empresarios, no voy a decir ningún nombre, muchos llegaban incluso a comentarme, no, yo tengo un contador bueno porque ese me deja todo bien. Y quedo bien allá con el fisco, con los tributos y quedo bien con la rentabilidad. Me gustaría, ¿cómo ha abordado el gremio esa circunstancia, teniendo en cuenta esos 5 elementos que acabas de expresar versus esa conducta? Porque está bien, yo me formo en la universidad y salgo con unos códigos y voy a la selva. Y en la selva me encuentro entonces con el empresario X que pide de mí, de acuerdo a mi conocimiento, a mi experticia, que le ayude y que con ello de alguna manera, bueno, me permitirá llevar mejores alimentos, mejores providencias a mi casa. Y eso lo justifico porque es parte de mi trabajo. Me gustaría, por favor, tu reflexión sobre esto al regreso, luego de esta pausa, hoy en la entrevista con Jerez. Juan Romero, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. Ya venimos. Seguimos con más de la entrevista con Jerez. 2 programas, uno al aire y uno que se queda aquí con nosotros, que no puede salir al aire. Juan, estamos conversando con Juan Romero, licenciado Juan Romero, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. Te dejaba la interrogante sobre ese valor ético en el que trasciende siempre todo gremio, ¿no? Por supuesto, quienes lo dirigen deben comportarse como tal, quienes lo conforman igual, quienes ejercen la profesión igual. Pero también del otro lado de la sociedad, en medio de esa búsqueda de muchas cosas, como por ejemplo la ganancia rápida, la ganancia fácil, en Venezuela de alguna manera se cimentó una especie de cultura de que el buen contador público era aquel que podía ayudar a evadir
a fingir, a presentar de alguna manera elementos ficticios o no existentes en el mundo contable de muchas empresas en Venezuela. De hecho, hay algunos escándalos en Venezuela en otrora. Me gustaría tu apreciación personal y cómo ha hecho el gremio para lograr dignificar, borrar, porque ya prácticamente hoy día eso no existe. Hoy día hay una prédica y una práctica totalmente diferente, pero yo recuerdo que se vivió en algún momento esa etapa de esta profesión en Venezuela. Sí, cuando nosotros recibimos a nuestros nobles contadores públicos, una de las cosas que le decimos es, precisamente por esa formación tan amplia académica que tienes, ¿verdad? Vas a tener que aprender incluso a cuando el patrono haya peleado con su esposa, debes aprender a escucharlo, porque también vas a hacer paño de lágrimas, porque a menos de que todo ese tema que estás allí, como siempre vas a estar dentro de la entidad, hasta medio psicólogo, entre comillas, paréntesis subrayado, vas a tener que hacer para el trabajo. Pero siempre teniendo en cuenta que a la hora de la chiquita, el contador público siempre es el malo de la película. ¿Por qué es el malo de la película? Porque estamos formados para poner en práctica lo que dice la norma, lo que dice la técnica, lo que dice el elemento legal que de alguna manera norma lo que es la profesionalidad. Entonces, ¿qué ocurre esto? No es lo mismo evadir que buscar el elemento, que eludir o que buscar sentencias que de alguna manera se puedan, o providencias, que se puedan acomodar a realizar una forma o manera para tratar una información, llámese financiera, llámese tributaria, de cualquier elemento. Y esto se aprende precisamente con los años. El tema de tener espacios legales para poder hacer las cosas, el tema de ver y de entender sentencias, providencias, de tener experticia, de haber conseguido resoluciones, eso es lo que hacen la diferencia. Yo creo que lejano debe quedar de alguna manera aquello de eludir y evadir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas cuando uno recibe los nobles contadores públicos aquí, usted es el malo de la película. Por lo tanto, usted todo lo hace con bases legales y lo registra y lo pasa por escrito. Porque el tema de hacer las cosas de manera verbal se los lleva el tiempo. Entonces, a veces no es fácil hacerlo todo por escrito. ¿Okay? Los únicos que salen de alguna manera y hacen ese elemento generalmente son los abogados, pero que es una forma a emular, a imitar a los efectos de que cualquier profesional cuando quiera que se tome una decisión debería hacerlo sobre esas bases legales, ya quizás no con la profundidad del derecho, pero sí con la profundidad de la técnica de lo que el profesional quiere hacer. De hecho, nosotros incluso tenemos elementos técnicos para registrar actuaciones que a veces, por ejemplo, la llamada SEC 7, que es un tema de cómo registrar todo lo que se haga tributariamente, porque yo lo hice así, porque estos fueron los elementos que usted me entregó, estas fueron las datas que usted me entregó, y esto fue lo que yo cargué a la página. ¿Ok? Entonces, cuando usted lo hago y yo lo registro y lo coloco como un tema de profesional y se lo entrego a usted, ¿verdad? Yo hice esto porque esta fue la información que usted me dio. Porque, insisto, desde que la gente se gradúa, el malo de la película es usted. ¿Y dónde queda el argumento? Bueno, pues si yo soy el que te pago, usted me hace eso así porque yo estoy pagando. Precisamente, ¿ves? El tema está, y quizás a lo mejor no viene el caso, pero tengo una experiencia personal donde una persona me llamó una vez, no voy a decir quién es, pero saquen ustedes conclusiones, me llamó diciendo que tal organismo tenía problemas tributarios porque los contadores públicos estaban quebrando alguna parte de esos valores. Entonces yo, bueno, vamos a sentarnos a ver, porque ¿cuántos contadores públicos tienen una empresa que son responsables de hacer tributos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es el contador público el responsable de hacer tributo. El responsable de hacer tributo causalmente precisamente es el empresario, porque todos los sistemas en Venezuela son autoliquidación. Lo que pasa es que nos da pánico meternos en una planilla que tiene chorrocientas mil casillas, ¿verdad? Que cada una, pero todos están hechos para hacer autoliquidación. Así como el impuesto sobre la renta, una persona natural en cualquier parte del mundo lo puede hacer de mutuo propio sin necesidad de tener un profesional, pero cuando le tenemos miedo a la página, cuando le tenemos que hay una información que debe ser calculada, emitida, establecida o ubicada dentro de una compilación de un estado financiero, indudablemente que hay que meterla en la casilla correspondiente, pero todo está hecho por autoliquidación.
Entonces, cuando uno habla de esto, ¿quién es la responsabilidad? Precisamente el contador público, cada vez que emite un tema de cualquier índole, debe hacerlo por escrito, y ahí es donde viene el registro de las actuaciones profesionales. ¿El gremio ha vivido experiencias, le ha tocado expulsar, sancionar, llamados de atención? Sí, hay suspensión. Nosotros hemos tenido también colegas, no del Estado Lara precisamente, pero sí colegas contadores públicos que tuvieron detenidos, ¿okay? Porque en un determinado momento los agarraron en su buena fe, y una de las cosas que es, por ejemplo, que los contadores públicos nunca fueron formados como un policía. Okay, entonces los buscan para determinar robos y una serie de elementos, y no, cuando ya ese es otro tema y otra formación académica para eso. ¿Se mantiene la figura del comisario? Sí, se mantiene, sí. De hecho, ese es un elemento compartido generalmente entre administradores y contadores públicos. Hay responsabilidad compartida en eso, ¿no? Sí, el comisario es prácticamente el auditor de los accionistas. Ajá. Es la persona que de alguna manera recomienda que se aprueben los estados financieros, es una persona que anda al pendiente de lo que son los controles internos y que está metido ahí en los procesos, en los sistemas, en lo que es la gestión de la entidad. Y es una altísima responsabilidad. La legislación venezolana tiene responsabilidad penal a la hora de una situación. Altísima responsabilidad. Es el auditor de los accionistas y él es el que recomienda que se aprueben o no los estados financieros. Yo diría la práctica de ese comisario es vigilada por el gremio. Sí, eso está en la ley del ejercicio de la administración, ¿ok? Pero sin embargo nosotros tenemos un elemento compartido donde los contadores públicos y precisamente los administradores comerciales, ¿verdad? Tenemos unas normas interprofesionales donde estos dos gremios, que son quizás contadores públicos el que más comisarios tiene, a pesar de que está dentro de la ley de administración, compartimos esa ley interprofesional o ese reglamento interprofesional para los efectos, pero es altísima responsabilidad. Más de una vez al propio gremio, desde el CENIAC, le han dicho: necesito el nombre del comisario porque la empresa tal no ha vuelto a declarar, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, y la gente simplemente cree que bajando la Santa María ya la empresa dejó de funcionar. Y ahí el comisario tiene muchas cosas que explicar. Eso es correcto. Por eso el cuidado de la profesión de quien acepta esa responsabilidad. Sí, es altísima. Hay que tener una experticia muy alta precisamente para tratar de asumir ese cargo. Sin duda. ¿Qué significa dirigir un gremio? Tener mano derecha y mano zurda. Ajá. Tener aguante, ¿ok? Tener resiliencia, sí, todos estos elementos que hoy en día la gente hace: ponte mis zapatos, reinvéntate, todos esos elementos tienen que ser. Dirigir un gremio en este día, y te decía de manera de chanza al principio, de que amén de todo el tema profesional y de todo el tema gremial, se convierte uno una suerte de reparador de cosas, es decir, de hablar de lo que es el condominio, que decía, ¿no? Entonces, ¿cómo está el condominio? Es porque vives reparando cosas, y mantener una infraestructura y una superestructura no es fácil, Pero el gremio de contadores públicos, yo creo que es uno de los gremios que se ha mantenido, no solamente por el hecho cierto de que profesionalmente creo que somos uno de los pocos gremios que nacionalmente a nivel de la federación hay estructura y análisis legales 2 veces a la semana. ¿Okay? Es decir, martes y jueves hay unos análisis legales a través de procedimentales, de todos esos temas. Nosotros tenemos un piso dedicado con 6 aulas plus confort dedicadas precisamente al tema de la educación. Y ese tema de educación continua, no solamente por el marco internacional, sino también por el cambio continuo de las leyes que rigen la contaduría pública. Que en Venezuela es terrible, hay unos cambios. Exactamente. El fundamento también de ponerse al frente de un gremio pasa porque el individuo, además de sentirlo, de comprometerse, entrega sacrificio, esfuerzo, tarde llegar a la casa, temprano salir de la casa. A veces muchas cosas se pierden en la vida social. ¿Sientes que te ha pasado, que te ha tocado renunciar o separarte de tu entorno, de tu vida personal? Sí. Realmente ha sido complejo. Hay momentos que tú dices: oye, yo debería estar con mis nietos, porque yo soy jubilado del Politécnico, en la UNESPO, haciendo tus cosas, y dices: ¿pero qué hago yo aquí?
si mis nietos están creciendo, ¿verdad? Ajá. Y yo quisiera verlos hablar con Maradona y hablar como, qué sé yo, como cualquiera de estos dominicanos que tocan y cantan una cantidad de bachatas y todo ese tema, ¿no? Yo quisiera compartir con ellos porque me va a tocar porque ahora hay multiculturas en mi familia, por el hecho de que están casi muchos de ellos fuera del país. Pero y tener ese tema como contador público, sí, uno siente que a veces te ha golpeado, pero también es un gusanito que hace, porque nosotros cuando empezamos el colegio era muy pequeño, y una vez que tú lo ves crecer y mantenerlo grande y mantener esa profesionalidad y mantener todos esos elementos, eso te da nuevos ánimos para seguir. No es fácil, no es nada fácil. Ya nosotros queremos también un relevo por razones obvias. Veníamos para 2 años prestados y ahora tenemos 8, pero tenemos que esperar que el CNE haga las elecciones y todo ese tema. Vamos a una pausa, identificamos y al regreso a la parte final de esta grata entrevista con el licenciado Juan Romero, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. Ya venimos. Seguimos con más de la entrevista con Jerez, ya estamos llegando a la parte final. ¿Te ha tocado vivir frente a este gremio con el ejercicio de tu profesión también el significado del valor de la vida? Han pasado por aquí muchos colegas tuyos que ya no están en este plano. ¿Cómo ha vivido el gremio esos momentos, muchos de ellos muy sentidos? Entiendo que ha sido así. Sí, es correcto. La profesión tiene 52 años, ¿no? Desde 1973, pero ya antes de que la ley del ejercicio fuese promulgada, ya existían contadores públicos. Y yo tengo unos grandes amigos que fueron los primeros presidentes de este gremio, que causalmente están activos todavía. Por ejemplo, tengo a mi profesor Tulio Rodríguez, docente UCLA, primer presidente del gremio, 91 años, y está activo en el Comité de Historia. Tengo a mi presidente Ruperto Alzurú, que también fue un gremialista a carta cabal, un hombre que formó lo que era nuestro Instituto de Previsión Social, tiene 96 años y lamentablemente no nos acompaña por un problema de cadera, pero está absolutamente activo a nivel de lo que es el despertar de su conciencia, de sus análisis y todo. Y tengo a Romero Chacón, que es otro expresidente, que también ya está por encima de los 90 años. ¿Okay? Y esa gente, cuando yo la vi aquí trabajando y que todavía le dan al gremio y que tenían ese gusanito, vale, esa es una inspiración, pero hermosa. Hermosa, una inspiración hermosa, porque no solamente ellos iniciaron el gremio en oficinas, pagando alquiler en el colegio de ingenieros, metidos en las oficinas de Ruperto Alzurú, por ejemplo, y trabajando en la compra de una vivienda por allá en el año 82, si mal no recuerdo, en Ceprouna y allí. Y por supuesto hemos visto mucha gente que le ha dado al gremio ese granito de arena que ha sido este gremio tan grande, que ha sido un directivo. De hecho, nosotros inauguramos, cuando tuvimos el 50 aniversario, quitamos la galería de presidentes y rendimos honores a todas las juntas directivas que de alguna manera a lo largo de estos 52 años que tiene el gremio han precisamente construido con cada uno de sus esfuerzos, con cada uno de sus trabajos, todo lo que es esta infraestructura y esta superestructura, no solamente a nivel de lo que es el edificio, sino también de normas, procedimientos, formas y maneras, que es un gremio de los gremios más organizados, no solamente porque lo tiene por bases legales regionales, sino también por bases legales nacionales a nivel de la federación. Y toda esa gente, yo he visto muchos de ellos partir, lamentablemente en la pandemia, nosotros creo que batimos récord en atención a muchos contadores públicos de vieja data que nos abandonaron por el mismo tema COVID, familiares, amigos, pero al fin de cuentas el gremio también se repotencia con todos y tenemos más de 4 casas de estudio que de alguna manera traen nobles contadores públicos que cada vez que se juramentan y expresan qué es lo que quieren hacer, tú dices, este gremio y este país tiene futuro, porque hay jóvenes que están estudiando, están retomando otra vez los espacios de estudio, y lo puedo decir por ejemplo por mi casa de estudios, la UCLA, que en un momento teníamos menos de 500, 600
estudiantes de contaduría. Hoy estamos pasando los 3.000 estudiantes de contaduría, es decir, que la gente está retomando nuevamente las aulas, dándole valor agregado a los títulos, dándole valor agregado a la academia. Sin duda una estadística muy optimista, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Pero en el valor de la vida también está el valor de lo que uno hace, de lo que uno propone y de lo que uno va sembrando. Tú has tenido rato en esa siembra. Sí. ¿Cómo sientes que ha sido esa siembra? Y además, ¿en algún momento te has puesto a pensar cómo te gustaría que te recuerden cuando partamos de este plano que nos tocará a todos? Bueno, antes había un puesto reservado en la TAS que dice, aquí me voy a pasar yo mi resto del tiempo, en la barra, ¿no? Para echar cuentos y ese tema, ¿no? Pero no, realmente el legado que uno tiene que dejar aquí es gente que se quede y que quiera el gremio y que le dé continuidad. Y sobre todo que respete lo que son las instalaciones, que respete el crecimiento y que lleve a buena causa lo que ha sido Lara a nivel nacional. Nosotros fuimos el primer gremio que hizo los primeros Juegos Nacionales, la primera caja de ahorro, el primer instituto de previsión social. Es decir, de alguna manera hemos propulsores de lo que era el visado que hoy en día se llama registro de actuación profesional. Es decir, el gremio desde Lara se han hecho, y mal si te digo, por ejemplo, en manos de quién están prácticamente todos los comités de la federación, y no es por un tema de que es porque se lo han ganado a pulso, ¿verdad? Grandes mujeres que son de acá de Lara forman parte precisamente de ese comité, ¿verdad? Muchas damas. Hay caballeros también metidos allí, pero que representan a Lara y que son las voces oficiales de la federación. Eso a nosotros nos llena muchísimo de orgullo. Y no es el tema de una persona, no es que recuerden al presidente, es que recuerden que la junta directiva es un trabajo conjunto de más de 16, 18 personas que son las que de alguna manera siguen al frente de todo lo que es esta infraestructura, forman gremio. No te has puesto a pensar que debería ser la tapita, la lápida, la cosa. No, realmente no. ¿No te ha tocado? En dado caso, aquí contó. En dado caso, una de las cosas aquí auditó. Sí. Aquí estuvo Juancito, para mí sería suficiente. Aquí estuvo Juancito. Bueno, nos quedamos con aquí estuvo Juancito. Tú eres católico. Sí. ¿Sí? ¿Crees en Dios? Sí, si te tocara hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Uy, qué difícil. Mira, ¿cómo obtengo fuerzas para cambiar lo que es posible? Y cómo obtengo fuerzas para simplemente resignarme a lo que no tiene solución. Siempre cerramos esta entrevista y le preguntamos a nuestros invitados qué piensan del país, qué piensas de Venezuela. Venezuela es un semillero y yo, hablando con mis hijas que están fuera del país y entendiendo lo que es el ser venezolano metido en otros espacios que no estábamos acostumbrados. Nosotros a salir, no, que llegara gente muchísima. Y por eso es que el venezolano siempre tendió la mano a portugueses, italianos, en fin, de todas las nacionalidades del planeta, incluso muchos del sur que hoy en día casi no nos quieren, pero que de alguna manera no estábamos acostumbrados a salir. Sin embargo, yo creo que el venezolano y las posibilidades ciertas que tenemos son infinitas. Resiliencia, todos esos temas, yo creo que todos esos remoquetes, todas esas formas y esas maneras de ver cómo el país pueda crecer, creo que los venezolanos ya tenemos una pequeña idea. Ser resiliente, ser de alguna manera responsable, yo creo que el país tiene muchísimo futuro, mucho futuro. ¿Por qué? Precisamente porque hemos aprendido de esos grandes golpes que hemos llevado con esta vida y que por supuesto no solamente son temas económicos, sino también temas sociales, culturales, que hay que retomar, que probablemente algunos años para volver a encauzar las cosas es lo más seguro, pero de que hay posibilidades, de que hay energía y de que hay guáramo para hacer eso, creo que tenemos el mejor país del mundo. Le hace falta al país la conducción de un contador público, una contadora pública, ¿no? Ojalá, deberíamos tener un contador público a nivel de lo que son las finanzas y realmente no se ha formado en el país. Te agradezco mucho. Gracias a ti, mucho, Juan. Gracias por recibirnos en este espacio, por esta grata conversación y que usted pueda sacar sus propias conclusiones, la historia de un hombre dedicado al gremio y la historia del gremio en esta entrevista. Así que de verdad que ha sido para nosotros muy gustoso estar acá, vale. El equipo de la entrevista con Jerez de Latina TV. Y a ustedes, amigos, gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima entrevista con Jerez.